Es sumamente importante para tu vida reprogramar tu mente y tomar conciencia de algunos de los hábitos mentales que están arruinando tu vida. En este vídeo hablaremos de 5 hábitos mentales que arruinan tu vida. Primer hábito mental que arruina tu vida: el pensamiento negativo. Pensar negativamente significa desarrollar constantemente pensamientos negativos sobre uno mismo, su futuro y el medio ambiente. Este hábito mental puede afectar significativamente el estado de ánimo, las relaciones y la calidad de vida en general. Los orígenes del pensamiento negativo a menudo se basan en traumas y experiencias negativas del pasado. Estos pensamientos se desarrollan como una especie de mecanismo de autoprotección, pero a la larga dañan la confianza de la persona en sí misma y reducen la motivación. La persona se sabotea constantemente con pensamientos negativos, como "no soy lo suficientemente bueno", "no tendré éxito", "este trabajo es demasiado difícil para mí". Estos patrones de pensamiento se asientan en el subconsciente y moldean la realidad de la persona con el tiempo. Otro efecto dañino del pensamiento negativo es que reduce la energía y la productividad de una persona. Debido a que los pensamientos negativos son agotadores mental y emocionalmente, reducen la capacidad de una persona para realizar las tareas diarias. Esta situación puede causar problemas en la vida empresarial, educativa y en las relaciones personales de la persona. Además, los pensamientos negativos también pueden tener efectos negativos en la salud física al aumentar los niveles de estrés y ansiedad. El estrés crónico debilita el sistema inmunológico, lo que puede provocar enfermedades cardíacas, diabetes y otros problemas de salud graves. Para romper con el hábito del pensamiento negativo, es importante primero tomar conciencia de estos pensamientos. Cuando surge un pensamiento negativo, es necesario cuestionar el origen y la exactitud de este pensamiento. Reemplazar los pensamientos negativos por positivos también es un método eficaz. Esto puede resultar difícil al principio, pero se vuelve más fácil con el tiempo y la práctica. Las técnicas mentales, como la meditación y la atención plena, pueden ayudar a controlar los pensamientos negativos al calmar la mente. Además, también es importante compartir pensamientos negativos y buscar apoyo. Hablar con un amigo de confianza o un terapeuta puede ayudar a superar estos pensamientos. El apoyo social hace que la persona se sienta menos sola y reduce el impacto de los pensamientos negativos. El hábito de pensar negativamente puede afectar seriamente la calidad de vida de una persona, pero es posible romper con este hábito y desarrollar una actitud mental más positiva. Al invertir en su propia salud mental, podrá vivir una vida más feliz y plena. Desde la perspectiva del estoicismo, el pensamiento negativo obstaculiza seriamente la serenidad espiritual y la capacidad de vivir una vida virtuosa. Los estoicos creen que nuestros pensamientos y percepciones son el factor principal que determina la calidad de nuestras vidas. Pensar negativamente altera la paz interior, dificultando que una persona mantenga la calma ante los acontecimientos externos. El estoicismo enfatiza que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino los significados que les damos. Los pensamientos negativos nos hacen malinterpretar los acontecimientos y provocar sufrimiento innecesario. Otro daño del pensamiento negativo, en términos del estoicismo, es que va en contra de la naturaleza de una persona. Los estoicos defienden que los humanos viven de acuerdo con su naturaleza. Esta es una forma de vida basada en la razón y la virtud. Los pensamientos negativos son irracionales porque nos hacen olvidar que no tenemos control sobre eventos pasados o futuros. Marco Aurelio dice: "La paz del alma es permanecer en control de sus propios pensamientos".
Pensar negativamente debilita este dominio e impide que una persona viva de acuerdo con su propia naturaleza. Los pensamientos negativos también dañan nuestra capacidad interna de toma de decisiones, lo que los estoicos llaman projairesis. La projairesis es la capacidad de determinar nuestra actitud interna hacia los eventos externos y es de gran importancia en el estoicismo. Los pensamientos negativos nublan esta capacidad, provocando que los acontecimientos externos afecten innecesariamente nuestro mundo interior. Epicteto dice: cuando puedes controlar tu propia mente y tus pensamientos, alcanzas la libertad. Los pensamientos negativos nos quitan esta libertad y nos hacen esclavos de los acontecimientos externos. Para superar los pensamientos negativos, los estoicos recomiendan la disciplina mental y la autoobservación constante. Cuando aparece un pensamiento negativo, es necesario cuestionar el origen de este pensamiento y darse cuenta de su irracionalidad. Los estoicos abogan por evaluar nuestros pensamientos y sentimientos a través del filtro de la lógica. Séneca dice: eleva tu mente más allá de lo que te molesta y ve la verdad. Esto ayuda a comprender la irracionalidad y la naturaleza temporal de los pensamientos negativos. Además, los estoicos recomiendan que dirijamos nuestra atención a las cosas que podemos controlar. Los pensamientos negativos suelen tener que ver con cosas que escapan a nuestro control. Los estoicos enfatizan la importancia de aceptar las cosas que no podemos controlar y dirigir nuestra energía a las cosas que podemos controlar. Esta es la clave para mantener la paz interior y vivir una vida virtuosa. Epicteto dice: preocuparse por cosas que no puedes controlar es actuar en contra de tu propia naturaleza. Esto ofrece una guía eficaz para superar los pensamientos negativos. Pensar negativamente desde la perspectiva del estoicismo amenaza seriamente la salud espiritual y mental. Este hábito de pensar perturba la paz interior, impide vivir de acuerdo con la naturaleza y daña nuestra capacidad de projairesis. Las enseñanzas del estoicismo pueden ayudarnos a romper con este hábito reconociendo los pensamientos negativos, cuestionándolos y filtrándolos a través de la lógica. Así, podemos mantener la paz interior y una vida virtuosa. 2. Hábito mental que arruina tu vida. Pensar demasiado. Pensar demasiado significa preocupar constantemente la mente con diversos escenarios y posibilidades, reflexionando constantemente sobre errores pasados e incertidumbres futuras. Este hábito mental pone a la persona en un estado constante de estrés y ansiedad, privándola de los placeres simples y la paz de la vida diaria. Pensar demasiado a menudo tiene sus raíces en el perfeccionismo, la necesidad de control y la falta de confianza. Analizando cada situación hasta el más mínimo detalle, la persona intenta prevenir posibles errores o problemas en el futuro. Sin embargo, esto a menudo agota la energía mental y emocional de una persona y dificulta la toma de decisiones. Una de las graves consecuencias de pensar demasiado es la parálisis en las decisiones. A medida que la persona evalúa cada situación y posibilidad una y otra vez, el proceso de toma de decisiones se vuelve más largo y en ocasiones incluso se detiene por completo. Esto puede provocar graves problemas tanto en la vida personal como profesional. En el trabajo es importante tomar decisiones rápidas y efectivas, pero alguien con el hábito de pensar demasiado puede perder esta capacidad. Asimismo, resulta difícil tomar decisiones importantes en la vida personal, lo que tiene efectos negativos en las relaciones y la satisfacción general con la vida. Pensar demasiado impide que una persona realice su potencial, lo que lleva a un sentimiento constante de insuficiencia e insatisfacción. El hábito de pensar demasiado hace que una persona se centre constantemente en escenarios negativos.
Esto afecta negativamente el estado de ánimo de una persona y puede provocar problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Centrarse en pensamientos negativos daña la confianza en sí misma de una persona y le impide ver los aspectos positivos de la vida. Esta situación coloca a la persona en un círculo vicioso. Los pensamientos negativos provocan más ansiedad y estrés, lo que a su vez produce más pensamientos negativos. A la persona le resulta difícil romper este ciclo, lo que reduce la calidad de vida general. Se han desarrollado varias estrategias para superar el pensamiento excesivo. Una de ellas son las técnicas mentales como la atención plena y la meditación. Estas técnicas ayudan a una persona a calmar su mente y vivir el momento. La meditación ayuda a despejar la mente, controlar el flujo de pensamientos y reducir el pensamiento excesivo. La atención plena, por otro lado, ayuda a una persona a observar sus pensamientos sin juzgarlos y a darse cuenta de la naturaleza temporal de estos pensamientos. Esto puede ayudar a una persona a romper el hábito de pensar demasiado y lograr un estado mental más tranquilo. Otra estrategia eficaz es anotar los pensamientos. Al escribir en un papel los pensamientos e inquietudes que tiene en su mente, la persona tiene la oportunidad de verlos y evaluarlos de manera concreta. Esto puede ayudar a reconocer cuando los pensamientos son irracionales y excesivos. El proceso de escritura ayuda a una persona a aclarar su mente y organizar sus pensamientos. Esto reduce el hábito de pensar demasiado, contribuyendo a un proceso de pensamiento más claro y eficaz. También es importante dirigir la atención hacia las cosas que podemos controlar. Pensar demasiado a menudo resulta de centrarse en cosas que escapan a nuestro control. Una persona debe aprender a aceptar las cosas que no puede controlar y dirigir su energía a las cosas que puede controlar. Esto reduce el estrés y la ansiedad, permitiéndote alcanzar un estado mental más equilibrado. Aceptar nuestros propios límites y actuar mejor dentro de esos límites es un método eficaz para reducir el pensamiento excesivo. Pensar demasiado es un hábito que afecta gravemente la salud mental y emocional de una persona. Este hábito complica los procesos de toma de decisiones, crea un estado constante de estrés y ansiedad y reduce la calidad de vida en general. Sin embargo, es posible romper con este hábito con estrategias como la atención plena, la meditación, la escritura y el enfoque. Al invertir en su propia salud mental, podrá vivir una vida más pacífica y plena. Al reducir el pensamiento excesivo, puedes disfrutar el momento y lograr un estado mental más equilibrado. Desde la perspectiva del estoicismo, pensar demasiado obstaculiza gravemente la serenidad mental y la capacidad de vivir una vida virtuosa. Los estoicos creen que los pensamientos y las percepciones son los principales factores que determinan la calidad de vida. El hábito de pensar demasiado hace que una persona pierda de vista el valor del momento presente al preocupar constantemente su mente con los errores del pasado y las incertidumbres del futuro. Esto va en contra de las enseñanzas fundamentales de los estoicos, porque el estoicismo aboga por centrarse solo en lo que actualmente podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar. Como dijo Marco Aurelio, no hay vida excepto el presente, y pensar demasiado es un desperdicio de esa vida. Pensar demasiado también socava el concepto estoico de proairesis, capacidad interna para tomar decisiones. La proairesis es nuestra capacidad de determinar nuestra actitud interna hacia los eventos externos y es de gran importancia en el estoicismo. Pensar demasiado nubla esta capacidad, provocando que los eventos externos afecten innecesariamente nuestro mundo interior. Epicteto dice, las cosas externas no te molestan, lo que te molesta es tu juicio sobre ellas.
Pensar demasiado hace que estos juicios sean más complejos y altera la paz interior de una persona. Pensar constantemente en posibles escenarios y posibilidades cansa la mente y debilita la capacidad de resolución, dificultando la puesta en práctica de las virtudes estoicas. El estoicismo aboga por vivir de acuerdo con la propia naturaleza, y esta es una forma de vida basada en la razón y la virtud. Pensar demasiado va en contra de nuestra naturaleza porque nos hace olvidar que no tenemos control sobre eventos pasados o futuros. Séneca dice: preocuparse por las cosas futuras no solo hace perder el presente, sino que también pierde el futuro. Desde esta perspectiva, pensar demasiado neutraliza no solo el presente, sino también el futuro, porque la preocupación y el análisis constantes debilitan nuestra capacidad de tomar decisiones y nos dejan inactivos. Los estoicos recomiendan disciplina mental y un autocontrol constante para superar el pensamiento excesivo. Cuando aparece un pensamiento negativo o una preocupación, es necesario cuestionar la lógica de ese pensamiento y darse cuenta de su irracionalidad. Los estoicos abogan por evaluar nuestros pensamientos y sentimientos a través del filtro de la lógica. El consejo de Marco Aurelio: aclara tu mente, piensa solo en lo que está sucediendo ahora, aparece como una forma de reducir el pensamiento excesivo. Esto calma la mente y ayuda a apreciar el momento. Para superar el pensamiento excesivo, los estoicos también recomiendan dirigir nuestra atención a las cosas que podemos controlar. Pensar demasiado a menudo resulta de centrarse en cosas que escapan a nuestro control. Los estoicos enfatizan la importancia de aceptar las cosas que no podemos controlar y dirigir nuestra energía a las cosas que podemos controlar. Esta es la clave para mantener la paz interior y vivir una vida virtuosa. Como dijo Epicteto, preocuparse por cosas que no puedes controlar es actuar en contra de tu propia naturaleza. Esto ofrece una guía eficaz para superar los pensamientos excesivos. El estoicismo también anima a poner los pensamientos por escrito. Esto brinda la oportunidad de ver y evaluar los pensamientos de una manera concreta. El proceso de escritura ayuda a una persona a aclarar su mente y organizar sus pensamientos. Esto reduce el hábito de pensar demasiado, contribuyendo a un proceso de pensamiento más claro y eficaz. Escribir ayuda a una persona a comprender mejor sus pensamientos y sentimientos, lo que facilita reconocer la irracionalidad de pensar demasiado. Pensar demasiado, desde la perspectiva del estoicismo, amenaza seriamente la salud espiritual y mental. Este hábito de pensar perturba la paz interior, impide vivir de acuerdo con la naturaleza y daña nuestra capacidad de proairesis. Sin embargo, las enseñanzas del estoicismo pueden ayudarnos a romper con este hábito, reconociendo, cuestionando y racionalizando pensamientos extremos. Así, podemos mantener la paz interior y una vida virtuosa. Las prácticas estoicas nos permiten deshacernos de la confusión mental causada por pensar demasiado y vivir una vida más tranquila y consciente. Tercer hábito mental que arruina tu vida: la culpa. Culparse a uno mismo significa culparse, y culparse constantemente por los propios errores, fracasos o experiencias negativas. Este hábito mental daña gravemente la autoestima y la confianza en sí misma de una persona. La persona vive en un constante sentimiento de insuficiencia e inutilidad, culpándose de cada error que comete o de cada mal resultado que recibe. Esta condición afecta la salud psicológica de una persona con el tiempo y puede provocar problemas de salud mental como depresión y ansiedad. La culpa hace que una persona actúe con dureza e injustamente hacia sí misma, lo que impide la paz interior y la felicidad.
El origen del hábito de culparse suele remontarse a la infancia. Cuando eres niño, las críticas y expectativas de los padres u otras figuras de autoridad pueden llevarte a ser demasiado crítico contigo mismo. Esto hace que la persona mida su valor a través de la aprobación externa y los logros. Sin embargo, toda persona comete errores y cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. La constante culpabilidad interrumpe este proceso natural, limitando el potencial de crecimiento y desarrollo de una persona. Al culparse de cada error, la persona evita correr riesgos y probar cosas nuevas, lo que impide su desarrollo personal y profesional. Otro daño de la culpa es que afecta negativamente las relaciones. Alguien que constantemente se culpa a sí mismo puede pensar que los demás también lo critican o lo culpan. Esto conduce a un comportamiento defensivo e inseguro. La persona trata constantemente de satisfacer las expectativas de los demás, ignorando sus propias necesidades y deseos. Esto provoca desequilibrio e insatisfacción en las relaciones. Alguien que constantemente se culpa a sí mismo también puede ser crítico e intolerante con los demás, lo que reduce la calidad de las relaciones. Para superar el hábito de culparse a uno mismo, es necesario ser más compasivo y comprensivo consigo mismo. Esto implica evaluar la situación objetivamente y ser amable contigo mismo cuando cometas un error o fallas, en lugar de criticarte duramente. Mostrar autocompasión implica ver los errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje y dar pasos hacia la superación personal. La autocompasión aumenta la confianza en sí misma de una persona y proporciona paz interior. Otro método eficaz es escribir pensamientos y sentimientos. Una persona puede darse cuenta de la irracionalidad de estos pensamientos escribiendo las situaciones por las que se culpa a sí mismo y sus pensamientos sobre estas situaciones. El proceso de escritura ayuda a organizar y evaluar pensamientos. Escribir puede ayudar a una persona a comprenderse mejor a sí misma y a relajarse emocionalmente. Para romper con el hábito de culparse a uno mismo, la práctica de la escritura aumenta la conciencia emocional y anima a ser más amable con uno mismo. También es importante que una persona aprenda a perdonarse a sí misma por sus fracasos y errores. Toda persona comete errores y cada error es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje personal. El perdón a uno mismo significa aceptar y aprender de los errores y fracasos del pasado. Esto ayuda a una persona a recuperar la confianza en sí misma y a tomar decisiones más saludables y equilibradas en el futuro. El perdón a uno mismo también aumenta el amor y el respeto de una persona por sí misma. La culpa es un hábito que afecta gravemente la salud psicológica y emocional de una persona. Este hábito daña la autoestima y la confianza en sí misma de una persona. Afecta negativamente sus relaciones y reduce su calidad de vida en general. Sin embargo, es posible romper con este hábito mediante métodos como mostrar autocompasión, escribir pensamientos y perdonarse a uno mismo. Al invertir en su propia salud mental y emocional, podrá vivir una vida más feliz y plena. Dejar de culparse a uno mismo trae paz interior y felicidad y permite a uno realizar su potencial. Desde la perspectiva del estoicismo, culparse a uno mismo es un hábito que amenaza gravemente la salud espiritual y mental. Los estoicos creen que la clave para vivir una vida virtuosa y encontrar la paz interior es centrarse en las cosas que podemos controlar y aceptar las que no podemos controlar. Culparnos a nosotros mismos va en contra de este principio básico, porque a menudo nos responsabilizamos de errores pasados o de acontecimientos que escapan a nuestro control. Como dijo Marco Aurelio, si algo te molesta, el problema no está en eso, sino en el valor que le das. Culparnos a nosotros mismos es por el significado
y el valor que le damos a esos eventos más que a los eventos en sí. La culpa es una indicación de que este significado y valor es irracional y excesivo. El estoicismo sostiene que una persona tiene la capacidad de controlar sus propios pensamientos y emociones. La culpabilidad debilita esta capacidad, dejando a la persona vulnerable a los acontecimientos externos y a los juicios de los demás. Epicteto dice: quien no puede ser su propio dueño, no puede ser libre. El hábito de culparse a sí mismo impide que una persona se convierta en su propio dueño, porque al centrarse constantemente en los acontecimientos externos y en sus propios errores, pierde su libertad interior. Esto agota la energía mental y emocional de una persona y dificulta vivir una vida virtuosa. El hábito de culparse a uno mismo daña la confianza en uno mismo y hace que uno viva en un sentimiento constante de insuficiencia. El hábito de culparse a uno mismo también socava el concepto estoico de prohairesis, capacidad interna para tomar decisiones. La prohairesis es nuestra capacidad de determinar nuestra actitud interna hacia los eventos externos, y es de gran importancia en el estoicismo. La culpabilidad nubla esta capacidad, permitiendo que los eventos externos afecten innecesariamente nuestro mundo interior. Epicteto dice: las cosas externas no te molestan, lo que te molesta es tu juicio sobre ellas. La culpabilidad hace que estos juicios sean más complejos y altera la paz interior de la persona. Reflexionar constantemente sobre los errores del pasado y las experiencias negativas cansa la mente y debilita la capacidad de resolución, lo que dificulta la puesta en práctica de las virtudes estoicas. Los estoicos recomiendan la disciplina mental y la autoobservación constante para superar el hábito de culparse a uno mismo. Cuando aparece un pensamiento negativo o una acusación, es necesario cuestionar la lógica de ese pensamiento y darse cuenta de su irracionalidad. Los estoicos abogan por evaluar nuestros pensamientos y sentimientos a través del filtro de la lógica. El consejo de Marco Aurelio: aclara tu mente, piensa solo en lo que está sucediendo ahora, aparece como una forma de reducir el hábito de culparte a ti mismo. Esto calma la mente y ayuda a apreciar el momento. Centrarse en las mejores cosas que se pueden hacer ahora, en lugar de pensar constantemente en los errores del pasado, es la clave para una vida estoica. Los estoicos también recomiendan que dirijamos nuestra atención a las cosas que podemos controlar. La culpa a nosotros mismos a menudo surge de centrarse en cosas que están más allá de nuestro control. Los estoicos enfatizan la importancia de aceptar las cosas que no podemos controlar y dirigir nuestra energía a las cosas que podemos controlar. Esta es la clave para mantener la paz interior y vivir una vida virtuosa. Como dijo Epicteto, preocuparse por cosas que no puedes controlar es actuar en contra de tu propia naturaleza. Esto ofrece una guía eficaz para superar la culpa. El estoicismo también anima a poner los pensamientos por escrito. Esto brinda la oportunidad de ver y evaluar los pensamientos de una manera concreta. El proceso de escritura ayuda a una persona a aclarar su mente y organizar sus pensamientos. Esto contribuye a un proceso de pensamiento más claro y eficaz, reduciendo el hábito de culparse a uno mismo. Escribir ayuda a una persona a comprender mejor sus pensamientos y sentimientos, lo que hace que sea más fácil reconocer la irracionalidad de la culpa. La culpa, desde la perspectiva del estoicismo, amenaza seriamente la salud espiritual y mental. Este hábito de pensar perturba la paz interior, impide vivir de acuerdo con la naturaleza y daña nuestra capacidad de proairesis. Sin embargo, las enseñanzas del estoicismo pueden ayudarnos a romper con este hábito, reconociendo, cuestionando y racionalizando la culpa. Así,
podemos mantener la paz interior y una vida virtuosa. Las prácticas estoicas nos permiten deshacernos de la confusión mental causada por la culpa y vivir una vida más tranquila y consciente. Dejar de culparse a sí mismo le permite a una persona realizar su potencial y vivir una vida más feliz y plena. Cuarto hábito mental que arruina tu vida: tener una mentalidad fija. Estar obsesionado significa que una persona pierde la capacidad de cambiar sus pensamientos y creencias, o de estar abierta a nueva información y perspectivas. Este hábito mental puede tener consecuencias negativas en muchos ámbitos de la vida de una persona, limitando su desarrollo intelectual y emocional. Un individuo de mentalidad fija generalmente cree que sus puntos de vista y creencias son correctos e inmutables. Esto hace que la persona se resista a nueva información y diferentes perspectivas. Tener una mentalidad fija dificulta que una persona comprenda el mundo y las personas que la rodean y la confina a una perspectiva estrecha. Este hábito mental puede generar conflictos y desacuerdos en las relaciones personales y profesionales. Desde la perspectiva del estoicismo, tener una mentalidad fija impide que una persona viva una vida virtuosa y encuentre la paz interior. Los estoicos enfatizan la importancia de la razón y la lógica y sostienen que el conocimiento y la comprensión en constante expansión son la base de una vida virtuosa. Un individuo de mentalidad fija viola este principio estoico básico porque al rechazar nueva información y perspectivas limita su desarrollo mental y moral. Epicteto dice: la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca, para que podamos escuchar 2 veces y hablar una vez. Esto enfatiza que ser obstinado va en contra de la naturaleza, porque la naturaleza nos anima a escuchar y aprender. Tener una mentalidad fija dificulta este proceso natural de aprendizaje. Otro daño de tener una mentalidad fija es que afecta negativamente los procesos de toma de decisiones de una persona. Las personas con ideas fijas a menudo se resisten a recibir nueva información y soluciones alternativas. Esto dificulta encontrar soluciones efectivas y creativas en el trabajo y en la vida diaria. Un líder o empleado con una mentalidad fija puede alterar la dinámica del equipo y reducir la productividad en el lugar de trabajo. Del mismo modo, tener un solo propósito conduce a conflictos en la vida personal. Alguien que no está abierto a diferentes perspectivas y soluciones no puede ser flexible en las relaciones, lo que dificulta la resolución de conflictos. Tener una mentalidad fija daña la flexibilidad y adaptabilidad de una persona. Para superar la fijación, los estoicos recomiendan la práctica de cuestionarse constantemente y afrontar nueva información. Marco Aurelio dijo: hazte esta pregunta todos los días: ¿qué he aprendido hoy?, dice. Esto lo alienta a encontrar nueva información y perspectivas todos los días y rompe el hábito de tener una mentalidad fija. Los estoicos también defienden que filtremos nuestros pensamientos y creencias a través de la lógica. Si un pensamiento o creencia no tiene sentido, debemos estar abiertos a cambiarlo o reevaluarlo. Esto aumenta la flexibilidad mental y la capacidad de aprendizaje. Los estoicos también enfatizan aceptar las propias limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás. Epicteto dice: quien busca conocimiento debe admitir su ignorancia. Este es un paso importante para superar la mentalidad fija. Aceptar nuestras propias limitaciones nos permite estar abiertos a nueva información y perspectivas, lo que fomenta la flexibilidad mental. Tener una mentalidad fija dificulta la aceptación de los propios errores y carencias, lo que dificulta el crecimiento personal. Sin embargo, aceptar nuestras propias limitaciones y estar abierto a aprender de los demás es la clave para romper con este hábito mental. Otro método eficaz es la exposición a diferentes perspectivas y pensamientos. Esto ayuda a la persona a cuestionar
y reevaluar sus propios pensamientos y creencias. Los estoicos abogan por ampliar su conocimiento y comprensión mediante la lectura de las obras de diferentes filósofos y pensadores. Marco Aurelio dice: una persona sabia siempre está abierta a aprender. Esto resalta la importancia de la exposición a diferentes perspectivas e ideas. Para superar la mentalidad fija, es necesario confrontar y evaluar diferentes pensamientos y perspectivas. Tener una mentalidad fija amenaza seriamente la salud mental y espiritual desde la perspectiva del estoicismo. Este hábito altera la paz interior, impide vivir en armonía con la naturaleza y daña la flexibilidad mental. Sin embargo, las enseñanzas estoicas pueden ayudarnos a romper con este hábito, reconociendo la mentalidad fija, cuestionándola y filtrándola a través de la lógica. Encontrar constantemente nueva información y perspectivas, aceptar nuestras propias limitaciones y estar expuesto a diferentes perspectivas aumenta la flexibilidad mental y la capacidad de aprendizaje. Esto nos permite vivir una vida más tranquila, consciente y virtuosa. Dejar de lado una mentalidad fija le permite a una persona realizar su potencial y vivir una vida más feliz y plena. Desde la perspectiva del estoicismo, tener una mentalidad fija es un hábito que limita seriamente el desarrollo intelectual y espiritual de una persona. Los estoicos creen que la base de una vida virtuosa y de la paz interior es que la mente debe estar abierta y flexible. Tener una mentalidad fija contradice directamente este principio básico, porque este hábito hace que uno se cierre a nueva información, diferentes perspectivas y circunstancias cambiantes. Un individuo de mentalidad fija considera que sus creencias y pensamientos actuales son inmutables y definitivos, lo que le priva de crecimiento intelectual y desarrollo personal. Los estoicos consideran que la búsqueda del conocimiento y el aprendizaje continuo son esenciales para la sabiduría y la virtud. Como dijo Marco Aurelio, el conocimiento nunca desaparece de la vista de quien lo busca. La búsqueda de conocimiento y comprensión es lo opuesto a tener una sola mente. Tener una mentalidad fija también socava el concepto estoico de proairesis, capacidad interna para tomar decisiones. La proairesis es la capacidad de determinar la actitud y las decisiones internas, y es de gran importancia en el estoicismo. A un individuo de mentalidad fija, a menudo le resulta difícil cambiar sus propios puntos de vista y creencias, lo que limita su capacidad de proairesis. El consejo de Epicteto: controla tu propio mundo interior. Los acontecimientos externos están fuera de tu control. Enfatiza el control flexible de los propios pensamientos y actitudes. Tener una mentalidad fija hace que a una persona le resulte difícil mantener este control, porque la persona a menudo cree que sus creencias actuales son correctas y no deben cambiar. El estoicismo sostiene que la flexibilidad mental es la clave para mantener la serenidad y la paz interiores. Tener una mentalidad fija restringe la flexibilidad mental e impide que una persona se adapte a circunstancias cambiantes. Esta situación afecta negativamente a la salud mental e intelectual de la persona. La comprensión de Marco Aurelio de todo cambia y todo es temporal enfatiza la importancia de que el estoicismo esté abierto al cambio. Un individuo con una mentalidad fija rechaza esta comprensión del cambio, que puede alterar la paz interior. Los estoicos creen que adaptarse a circunstancias e información cambiantes es una de las piedras angulares de una vida virtuosa. Tener una mentalidad fija viola estos principios básicos y limita las oportunidades de superación personal. Otro efecto negativo de tener una mentalidad fija es que causa conflictos en las relaciones. Un individuo
que está cerrado a diferentes perspectivas y opiniones, a menudo tiene desacuerdos y conflictos con los demás. Los estoicos enfatizan la importancia de ser comprensivos y tolerantes con los demás. Epicteto dice: no dejes que las acciones de otras personas te perturben, controla tus propias acciones y pensamientos. Tener una mentalidad fija dificulta comprender y estar abierto a las opiniones de los demás. Esto puede crear discordia e insatisfacción en las relaciones. Las enseñanzas del estoicismo recomiendan la práctica de la constante autoobservación y autocuestionamiento para superar la mentalidad fija. Los estoicos sostienen que uno debe evaluar constantemente sus propios pensamientos y creencias. Marco Aurelio dijo: hazte esta pregunta todos los días: ¿qué he aprendido hoy? Su sugerencia fomenta la flexibilidad mental y previene ideas fijas. Esto permite a una persona encontrar nueva información y perspectivas todos los días y cuestionar su pensamiento actual. Además, los estoicos recomiendan ampliar su conocimiento y comprensión leyendo las obras de varios filósofos y pensadores. Esta es una manera de romper con la mentalidad fija y desarrollar flexibilidad mental. Tener una mentalidad fija es un hábito que, desde la perspectiva del estoicismo, amenaza gravemente la salud espiritual e intelectual. Este hábito mental perturba la paz interior, obstaculiza una vida virtuosa y daña la flexibilidad mental. Sin embargo, las enseñanzas del estoicismo pueden ayudarnos a romper con este hábito reconociendo la mentalidad fija, cuestionándola y filtrándola a través de la lógica. Estar constantemente expuesto a nueva información y perspectivas, cuestionar nuestros propios pensamientos y creencias y estar abierto a las opiniones de los demás promueve la flexibilidad mental y el crecimiento personal. Esto nos permite vivir una vida más tranquila, consciente y virtuosa. Dejar de lado una mentalidad fija le permite a una persona realizar su potencial y vivir una vida más plena. Quinto hábito mental que está arruinando tu vida: compararte constantemente con los demás. Compararse constantemente con los demás es la tendencia a medir el propio valor y éxito por los logros y niveles de vida de los demás. Este hábito mental es un patrón de pensamiento que perjudica la satisfacción personal y la paz interior, y se convierte en una carrera de comparación interna. La persona compara constantemente la vida, los logros y las características de los demás con su propia vida, lo que muchas veces le lleva a sentirse inadecuado, fracasado o incompleto. Este hábito surge de la tendencia a determinar el propio valor por factores externos y los logros de los demás. Estas comparaciones crean un sentimiento constante de inquietud e insatisfacción y alteran la paz interior de la persona. Desde la perspectiva del estoicismo, compararse con los demás entra en conflicto con los principios básicos de vivir una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que la paz interior y la felicidad dependen de vivir las propias acciones y actitudes en armonía con los propios valores. El dicho de Marco Aurelio: compara tus propias acciones con tus propios méritos, no con los de los demás, revela claramente esta perspectiva. Los estoicos recomiendan que una persona organice su vida teniendo en cuenta sus propias virtudes y valores internos, y afirman que las comparaciones con los demás perturban la paz y la satisfacción interiores. En este contexto, compararse constantemente con los demás provoca que se ignore la capacidad de evaluación interna y los propios valores. Otro daño importante de compararse con los demás es que daña la autoestima y la confianza en sí misma de una persona. Una persona a menudo puede menospreciar sus propios logros y esfuerzos comparando los logros y niveles de vida de otros con los suyos propios. Los estoicos sostienen que la autoestima debe lograrse evaluando las propias acciones e intenciones. El consejo de Epicteto:
la autoestima es independiente de la aprobación de los demás. Enfatiza que la autoestima debe ser independiente de las comparaciones con los demás. Un individuo que se compara constantemente con los demás basa su valor y autoestima en los logros y vidas de los demás, lo que dificulta la realización personal y la paz interior. Compararse con los demás dificulta la realización del propio potencial y la consecución de objetivos individuales. A la persona le resulta difícil centrarse en sus propios objetivos en lugar de seguir constantemente los logros y estándares de los demás. Los estoicos sostienen que una persona debe comprender sus propias habilidades y potencial y utilizarlos de la mejor manera posible. Las palabras de Marco Aurelio: vive una vida según tu propia naturaleza, no la vida de los demás. Enfatizan que uno debe centrarse en desarrollar el propio potencial y habilidades. Compararse constantemente con los demás impide que uno encuentre su propio camino y alcance sus objetivos, ya que muchas veces uno se concentra en tratar de lograr los éxitos de los demás. Otro efecto de compararse con los demás es que causa problemas en las relaciones. La comparación constante con los demás suele generar celos, competencia y desacuerdos. Los estoicos enfatizan la importancia de ser comprensivos y tolerantes con los demás. El dicho de Epicteto: no controles las acciones de otras personas, controla tus propias acciones, anima a uno a ser comprensivo y tolerante con los demás. Compararse con los demás dificulta esta comprensión y tolerancia porque uno está constantemente centrado en los logros de los demás, lo que puede provocar emociones negativas y conflictos en las relaciones. El estoicismo recomienda centrarse en los propios valores y virtudes internos para superar la comparación con los demás. El consejo de Marco Aurelio: evalúa tus propias acciones e intenciones, no las de los demás, te anima a encontrar la paz interior centrándote en los propios valores. Enfatiza que uno debe evaluar sus propias acciones y esfuerzos según sus propios valores y virtudes internos, en lugar de compararlos con los logros de los demás. Esto aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo, proporciona paz interior y apoya el desarrollo personal. Además, es importante encontrar el propio camino y centrarse en los propios objetivos. Los estoicos recomiendan que uno comprenda sus propias habilidades y potencial y los utilice lo mejor que pueda. Esto ayuda a la persona a alcanzar sus propios objetivos independientemente de los logros de los demás. Al evitar compararse con los demás, uno tiene la oportunidad de realizar su potencial y encontrar su propio camino en la vida. Compararse constantemente con los demás es un hábito que, desde la perspectiva del estoicismo, obstaculiza la paz interior y el desarrollo personal. Este hábito daña la autoestima, dificulta la consecución de objetivos personales y genera conflictos en las relaciones. Sin embargo, las enseñanzas estoicas permiten superar este hábito centrándose en los propios valores y virtudes internos. Evaluar las propias acciones e intenciones por méritos propios, en lugar de compararlas con los logros de los demás, proporciona paz interior y satisfacción personal. Esto ayuda a una persona a desarrollar su potencial y vivir una vida más plena. Compararse constantemente con los demás es un hábito mental que, desde la perspectiva del estoicismo, amenaza gravemente la paz interior y el desarrollo personal. Los estoicos enfatizan que la clave para vivir una vida virtuosa y encontrar la paz interior es vivir en armonía con los propios valores y virtudes internos. Compararse constantemente con los demás viola este principio básico porque intenta medir los propios valores y la paz interior por los logros y niveles de vida de los demás. La afirmación de Marco Aurelio: la medida del éxito y la felicidad deben ser los propios méritos, no los logros de los demás, refleja una perspectiva estoica sobre esta situación.
Esto indica que uno debe organizar su vida teniendo en cuenta los propios valores y virtudes internos, y que las comparaciones con los demás son un hábito que perturba la paz interior. Compararse con los demás daña la autoestima y la confianza en sí misma de una persona. El estoicismo sostiene que la autoestima y la satisfacción personal requieren evaluar las propias acciones e intenciones. El consejo de Epicteto de que la autoestima es independiente de la aprobación de los demás enfatiza que la autoestima debe surgir de las propias acciones y valores, independientemente de factores externos. Compararse constantemente con los demás lleva a menospreciar los propios logros y esfuerzos, lo que provoca que uno base su valor interior y su autoestima en los logros y niveles de vida de los demás. Esta situación hace que la persona ignore sus propios valores, se centre en el éxito de los demás y pierda su propia satisfacción y paz interior. Compararse con los demás dificulta la realización del propio potencial y la consecución de objetivos personales. Los estoicos recomiendan que uno comprenda sus propias habilidades y potencial y los utilice lo mejor que pueda. Las palabras de Marco Aurelio: vive una vida según tu propia naturaleza, no la vida de los demás, enfatizan que uno debe centrarse en desarrollar el propio potencial y habilidades. Compararse constantemente con los demás dificulta centrarse en los propios objetivos, porque a menudo uno sigue los logros y niveles de vida de los demás y tiene dificultades para encontrar el propio camino. Esto hace que la persona pierda la oportunidad de realizar su potencial y se concentre en intentar alcanzar los estándares de los demás. Otro efecto negativo de compararse con los demás es que causa problemas en las relaciones. Compararse constantemente con los demás a menudo genera celos, competencia y desacuerdos. Los estoicos enfatizan la importancia de ser comprensivos y tolerantes con los demás. El dicho de Epicteto: no controles las acciones de otras personas, controla tus propias acciones, anima a uno a ser comprensivo y tolerante con los demás. Compararse con los demás inhibe esta comprensión y tolerancia porque uno está constantemente centrado en los logros de los demás, lo que puede provocar emociones negativas y conflictos en las relaciones. Los estoicos recomiendan ser más tolerantes y empáticos con los demás, además de mantener la propia paz interior y satisfacción. Para superar la comparación con los demás, el estoicismo recomienda centrarse en los propios valores y virtudes internos. El consejo de Marco Aurelio: evalúa tus propias acciones e intenciones, no las de los demás. Te anima a encontrar la paz interior centrándote en los propios valores. Enfatiza que uno debe evaluar sus propias acciones y esfuerzos según sus propios valores y virtudes internos, en lugar de compararlos con los logros de los demás. Esto aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo, proporciona paz interior y apoya el desarrollo personal. Los estoicos sostienen que uno debe encontrar su propio camino y centrarse en sus propios objetivos. Esto permite al individuo alcanzar sus propias metas independientemente de los logros de los demás y aumenta la oportunidad de realizar el propio potencial. Al evitar compararse con los demás, uno tiene la oportunidad de desarrollar su potencial y alcanzar metas personales. Los estoicos recomiendan que uno comprenda sus propias habilidades y potencial y los utilice lo mejor que pueda. Esto lo alienta a encontrar su propio camino y concentrarse en sus propios objetivos, en lugar de esforzarse por alcanzar los estándares de los demás. Permite a la persona ser comprensiva y tolerante con los demás y les ayuda a tener una experiencia más positiva y satisfactoria en las relaciones. Compararse constantemente con los demás
Es un hábito que, desde la perspectiva del estoicismo, obstaculiza la paz interior y el desarrollo personal. Este hábito daña la autoestima, dificulta la consecución de objetivos personales y genera conflictos en las relaciones. Sin embargo, las enseñanzas estoicas permiten superar este hábito centrándose en los propios valores y virtudes internos. Evaluar las propias acciones e intenciones por méritos propios, en lugar de compararlas con los logros de los demás, aumenta la paz interior y la satisfacción personal. Esto ayuda a una persona a desarrollar su potencial y vivir una vida más plena. En este video hablamos de 5 hábitos mentales que arruinan tu vida. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.